Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Mauricio Reyes Rodríguez y hoy estaré realizando un trabajo con el compañero Haroldita. Bueno, hoy estaremos hablando sobre la tarea 3, que tiene el tema de análisis de impactos del metano desde una perspectiva química y ambiental. A continuación, mi compañero Harold estará dándole su punto de vista. Bueno, les voy a hablar sobre la ganadería metano por fermentación entérica. La mayor parte del metano CH4 producido en ganadería proviene de la fermentación entérica. Microorganismos metano en el resumen transforman hidrógeno H2 y dióxido de carbono CO2 en metano producto de la digestión de carbohidratos presentes en forrajes y concentrados. Este metano se eructa y representa una pérdida enérgica para el animal hasta del 8% de energía digestible. Causas principales: dietas pobres en energía o proteínas y forrajes de baja digestibilidad fortalecen fermentación prolongada. Sistemas extensivos con baja productividad por animal, más emisiones por unidades de producto. Manejo inadecuado del estiércol, emisión adicionales por calentamiento anaeróbico. Consecuencias: una de sus consecuencias es el metano es un potente gel de vida corta con calentamiento rápido a corto plazo, pérdida de eficiencia productiva e impacto económico directo. Alternativa: mejorar balance y calidad de forraje, pastoreo o rotacional, fermentación y mezclas forrajeras para elevar digestibilidad. Suplementación energética con recursos locales, por ejemplo papa descarte, para aumentar energía útil y reduzcan el metano, el CH4, por kilo leche, según Sanabria, etc. Kilo patata, día redujo gramos de metano por kilogramos de leche. Digestibilidad de alimentos: algunos aceites esenciales, sales de cobre, sulfato de dosis pueden bajar el metano entérico. Investigar disponibilidad, costo y riesgo. Ahora le voy a hablar sobre el cultivo de arroz. En arroz, suelos inundados, el metano se genera en horizontes anópticos del suelo por inundación. El oxígeno se consume rápido y las vías anaerobias, fermentación cetogénicas y metanogénesis producen el metano, el CH4, que transporta a la atmósfera. Causas locales en síntesis agrícolas: permanecencia e inundación continua, alta disponibilidad de materia orgánica en el suelo, alta temperatura y suelos con materia orgánica labible. Otra de sus causas es el manejo de rastrojo, fertilización con materiales orgánicos y prácticas de labranza. Una de sus consecuencias productivas es la emisión del metano CH4, gel potente y posibles pérdidas de nitrógeno si se drena mal o afectación en la huella de carbono del cultivo. Relación directa entre el manejo hídrico y balance productivo. Cambios de manejo pueden afectar el rendimiento si se hacen con manejo agronómico adecuado. Una solución es el manejo de agua, prácticas de alternate o riego intermitente. Reduce significativamente las emisiones respecto a la inundación continua, manteniendo el rendimiento cuando se aplica correctamente. Otra de sus soluciones es mejorar varietales y fertilización de presión para lograr productores más eficientes por unidad de metano. Otra es uso de enmiendas del suelo, sulfatos en contexto controlado cuando sea viable y optimización del momento del abonado nitrogenado.
ecosistemas anóxicos. En pantanos y humedades naturales, el metano se produce naturalmente por metanogénesis y anaerobia en sedimentos orgánicos. En vertederos, la acumulación de residuos orgánicos en condiciones anaerobias produce metanos por descomposición microbiana, aunque los humedales naturales, sumideros del IPCC y el FAO provienen de metodologías para cuantificar estos flujos, causas y fuentes. Acumulación de materia orgánica bajo condiciones anóxicas, suelos saturados, vertederos sin captura de gas. Otra es cambio en el uso del suelo, por ejemplo, drenaje de turberia, libera primero el CO2 y luego el CH4, que es el metano, según sus condiciones, y vertederos mal gestionados que permiten metanogenesis. Consecuencias ambientales: emisión continua del CH4 con fuente potencial de calentamiento a corto plazo, emisión protegida, alternaciones pueden cambiar el balance, sumidero, fuente y afectar biodiversidad y servicios ecosistemáticos. Alternativas, soluciones, aplicaciones agrícolas y territorial. Otro es manejo de residuos orgánicos, compostaje controlado desde anaerobia como captura de biogás, biodigestores en vertederos o plantas de tratamiento para aprovechar el metano como energía y reducir emisiones. Monitoreo e inventarios locales, mapear puntos emisores, botaderos, zonas enmarcadas agrícolas y priorizar intervenciones con mayor beneficio costo-efecto climático. Mecanismos químicos básicos. A nivel molecular, la formación del metano en ambientes anaerobios es una reacción química simple, tipo de combustión, el resultado de rutas metabólicas microbianas. En conclusión, cuantifica localmente, usa metodología IPCC de la FAO para emisiones de tu área. Empieza por datos de ganado, animales, el número de animales, producción, arrozales, áreas de manejo hídrico y puntos anóxicos, vertederos. Otro, monitorear resultados, medir productividad, kilogramos leche, animal rendimiento de arroz, y calcular emisiones por unidad de producto para verificar la mitigación. Aquí a continuación lo dejo con mi compañero. Manito, tienes el micrófono desactivado. Sí, perdón. Bueno, como lo dijo mi compañero, el tema que elegimos, bueno, él eligió una parte, pero casualmente elegimos los mismos cultivos y igual, el cultivo de arroz, la ganadería y también, bueno, yo le di por aparte también ecosistemas anóxicos, perdón. Bueno, estará hablando sobre la ganadería, ¿cierto? Bueno, fermentación entérica en rumiantes. El metano se produce en el rumen de los rumiantes, o sea, vacas, ovejas, cabras y cabras, durante la digestión de alimentos fibrosos por microorganismos anaerobios. Bueno, causas que producen el metano. Dietas ricas en fibra, baja digestibilidad y manejo ineficiente del alimento aumentan la producción de CH4, o sea, metano. Bueno, impacto ambiental. El metano tiene un potencial de calentamiento global de 28 veces mayor que el CO2. Representa una pérdida energética para el animal y contribuye significativamente al cambio climático. Bueno, posibles soluciones. Manipulación nutricional.
Uso de forrajes de alta calidad, suplementos como aceites vegetales. Mejora genética de animales con menor producción de metano. Uso de aditivos inhibidores de metanogénesis. Bueno, el cultivo de arroz. Bueno, descomposición anaerobia en suelos inundados. Fuente de emisión. En arrozales inundados la materia orgánica se descompone sin oxígeno, sin manejo adecuado. Liberando metano por acción de bacterias metanogénicas. Bueno, causas. Prácticas de riego continuo, alta carga de residuos vegetales y fertilización orgánica sin manejo adecuado. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces los arroceros llegan y le dejan constantemente el agua a los arrozales, lo cual esto, después que cortan, va a causar una pudrición en la raíz, o sea, la raíz que queda en el cultivo, y por esto se va a causar una pudrición, lo cual esto va a generar es una producción de metano. Bueno, impacto ambiental. El cultivo de arroz representa una de las principales fuentes agrícolas de metano. Las emisiones dependen del tipo de suelo, duración de la inundación y manejo del cultivo. Soluciones sostenibles. Riego intermitente. ¿Por qué el riego intermitente? Porque si tenemos un riego intermitente, lo que vamos a hacer es que cuando tenemos un riego intermitente no vamos a tener constante el agua en el cultivo, lo cual no va a generar tantas inundaciones en el cultivo y no se va a causar o sea, después que corten el arroz, no se va a causar esa pudrición en la raíz. Incorporación controlada de residuos. Bueno, tenemos en la controlación de residuos, tenemos por ejemplo lo que sería abonos, químicos, insumos, veneno y todo eso. Porque si controlamos los insumos, que vendrían siendo el abono y los venenos, lo que tendríamos sería una mejora en el cultivo, o sea, no tanto, o sea, tendríamos una mejora a la hora de no producir tanto metano. Bueno, otra solución sostenible es la variedad de arroz con menor producción de biomasa radicular. ¿Por qué con menor producción de biomasa radicular? Porque la biomasa radicular es la que va a quedar en el cultivo, lo cual esto cuando ya quede en el cultivo, después que corten el fruto, esto va a quedar en el cultivo y si tiene mucha raíz la planta va a perdurar un tiempo ahí y esto con el tiempo se va a pudrir la planta y va a causar la producción del metano. Bueno, ecosistema anóxico, pantanos, humedales y vertederos. Fuente de emisión. Suelos saturados de agua generan condiciones anaerobias que favorecen la producción de metano por descomposición microbiana de carbono orgánico. ¿Por qué se produce tanto metano en el pantano? ¿Por qué? Porque en los pantanos hay demasiadas plantas y sí o sí las plantas tienen su ciclo, que cuando ya termina su ciclo estas mueren y lo que van a hacer es que van a causar una descomposición y las plantas van a morir y esto va a causar una pudrición que es donde se crea el metano. Bueno, alta productividad vegetal, acumulación de materia orgánica y temperaturas cálidas intensifican la metanogénesis, como ya lo he dicho antes. Impacto ambiental. Los humedales naturales contribuyen con el 20% de las emisiones globales de metano. Tu papel como consumidores de carbono puede verse contrarrestado por estas emisiones. Como lo dije antes, en los pantanos se crea la mayor cantidad de metano, una de las mayores cantidades de metano. Bueno, soluciones sostenibles. Restauración ecológica con especies vegetales que favorecen la captura de carbono sin aumentar la metanogénesis. Monitoreo y manejo hídrico para reducir zonas de saturación prolongada. Compostaje y tratamiento de residuos en vertederos. Bueno, compostaje, o sea, como compostaje podríamos, o sea, por ejemplo en un cultivo, agarrar por un cultivo de, por así decirlo, de palma, agarramos los residuos de la palma que cortamos, por así decirlo, las hojas, los residuos del fruto y vamos a crear un compostaje que esto, o sea,
sea, va a ser un compostaje controlado. Y también tenemos residuos, o sea, también ahí va en los residuos va el compostaje, o sea, manipulación de todo lo que la planta produce, o sea, lo que la planta ya es un desecho de la planta que ya no sirve a los cultivadores. Bueno, representación molecular del metano. El metano lo representamos como CH4. Bueno, estructura del metano, formulación molecular, CH4, geometría tetraédrica, tipo enlace covalente simple entre carbono y cada hidrógeno. Bueno, combustión del metano. La combustión del metano completo es una reacción clave en el contexto agrícola, especialmente en el aprovechamiento de energía de los residuos orgánicos o biogás. Como lo dije antes, o sea, aquí también podemos utilizar lo que sería el biogás, que sería la utilización de los residuos de las heces de los animales, lo cual lo metemos en una bolsa de biogás que es creada, o sea, es hecha para echar el estiércol del ganado y crear biogás. Bueno, tenemos la ecuación química. La ecuación química es CH4 más 2O2. Esto es igual a CO2 más 2H2O más energía. Esto quiere decir que nos da, bueno, CH4 el metano y O2 oxígeno. Entonces esto nos daría dióxido de carbono CO2 y también nos daría agua H2O y energía de calor. Bueno, ¿por qué es relevante? En el sistema pecuario el metano puede capturarse como biogás y usarse como fuente de energía, ya lo había dicho antes. ¿Por qué? Porque agarrando todos los residuos y también un compostaje podemos crear biogás. Fuente de energía. En arrozales y humedales, entender esta reacción ayuda a valorar el potencial de oxidación controlada para mitigar emisiones. ¿Cómo representarla gráficamente? Bueno, la representamos en MolView, que sería, bueno, entramos a MolView, colocamos metano o CH4, o la representamos primero un hidrógeno y después CH4 sí nos aparecería. Y para la combustión se representa O2, CO2 y H2O, que este sería el resultado CO2 y H2O, que sería dióxido de carbono y agua. Bueno, a continuación estaré dando las diferencias que tuvimos en el trabajo, ¿cierto? Bueno, una de las principales diferencias que tuvimos sobre la ganadería sería el enfoque general sobre fermentación entérica y manejo. En el cultivo de arroz tendríamos mención a causas como riego continuo y residuos vegetales. En ecosistema de opción generaliza sobre humedales y pantanos. En química del metano describe estructura molecular y combustión soluciones más sintéticas y enfocadas en prácticas agrícolas. Conclusiones, enfatiza cuantificación y comunicación local. Bueno, estaré dando las conclusiones a continuación. Bueno, en conclusión, tendríamos en la ganadería mejorar la calidad del forraje y balance nutricional, suplementar con recursos locales, uso de aditivos antimetanogénicos, manejo del estiércol, compostaje aeróbico o biodigestores, en cultivo de arroz, implementar riego intermitente, manejo controlado de residuos y compostaje, uso de variedades con menor biomasa radicular y fermentación precisa, aplicación de enzimas de enmiendas como sulfatos en contexto específico, ecosistema monóxidos, restauración ecológica e hidrológica de humedales, manejo hídrico para evitar saturación prolongada, captura de gas en vertederos, compostaje y biodigestores,
monitoreo inventarios locales para priorizar acciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Tutor y compañera, muchas gracias.